¿Mandarías a tu marido a más de 3.000 kilómetros de casa si fuera la única forma de alimentar a tus hijos? Para millones de mujeres de este país entre montañas, no es una pregunta, es su realidad de cada día. 1 de cada 7 ciudadanos trabaja en Rusia. El dinero que envían a casa representa el 45% de la economía nacional, según los cálculos del Banco Mundial en 2024. El país apenas produce $1.430 al año, por habitante la cifra más baja de todos los estados postsoviéticos en 2025. De cada 3 hombres que parten, 1 jamás regresa. Y algunas esposas reciben un mensaje en lugar de ver volver a su marido talak, talak, talak. Un divorcio enviado por mensaje de texto. Una tierra cubierta de montañas en un 93%. Las cumbres más imponentes de un imperio ya desaparecido y también su país más pobre. Bienvenidos a Tayikistán. En 2025, la economía de Tayikistán generó unos $1.430 por habitante, menos de $4 al día. La cifra más baja entre las 15 antiguas repúblicas soviéticas. Ocupa el puesto 167 de 195 países, según World Economics y Asia Plus. Estonia, antaño gobernada por el mismo imperio, genera hoy unos $32.760 por habitante. Mismo punto de partida en 1991. Hoy la distancia es de 23-1. Aquí viven cerca de 11 millones de personas en pleno corazón de Asia Central, según las cifras de 2025 de las Naciones Unidas, sobre una tierra que es montaña en un 93%. Las cordilleras del Pamir y del Tian Shan se elevan tanto que la tierra cultivable parece casi un mito. Cuando el imperio se desmoronó, las fábricas y los subsidios desaparecieron con él. Solo quedó la roca. Aunque el imperio sí dejó algún que otro recuerdo. La montaña más alta que jamás tuvo la Unión Soviética se alza aquí 7.495 metros, más alta que cualquier cumbre de Norteamérica. Primero se llamó Pico Stalin, después Pico del Comunismo. Hoy se llama Pico Ismoil Somoni, una misma montaña rebautizada 2 veces, siguiendo el destino del imperio que la reclamó como suya. Y en Dushanbe, la capital, el país erigió un asta de bandera de 165 metros, la más alta de la tierra entre 2011 y 2014. Costó $3,5 millones, como parte de un plan conmemorativo de 210 millones. El país más pobre de la antigua Unión Soviética construyó el asta de bandera más alta del mundo. Quédate con esa contradicción. Es la clave para entender todo lo que viene después. Ahora mira la habitación en la que está sentado, la calefacción, el interruptor que siempre funciona. Comparada con las cifras que acabas de escuchar, esa habitación es, sin que lo notes, un palacio. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Esta es la vida real en un país al que casi ningún documental consigue llegar. Y quiero saber hasta dónde llegarán estas palabras. Porque la pobreza de este lugar es solo la superficie. Lo verdaderamente extraño es lo que le falta a este país. No es dinero, sino personas, toda una generación de hombres. Recorre un pueblo del valle de Rasht o las llanuras algodoneras de Katlon y empiezas a notarlo poco a poco hasta que de repente resulta imposible ignorarlo. Las casas de té están en silencio. Son las mujeres quienes trabajan los campos. ¿Dónde están los hombres? En Rusia, cerca de 1 millón de tayikos, es decir, 1 de cada 7 habitantes trabaja en el extranjero. Casi todos son hombres de entre 18 y 60 años. Colocan ladrillos y transportan mercancías bajo el crudo invierno ruso, según informa RF/RL.
El dinero que envían a casa ha llegado a representar el 45% de la economía nacional según datos del Banco Mundial y el FIDA de 2024 y 2025. Es uno de los países más dependientes de las remesas del planeta. Imagina que desaparece una de cada 7 personas de tu calle. Ahora imagina esa misma calle viviendo de la mitad de lo que ellos mandan de vuelta. ¿Por qué funciona así la vida? Porque un hombre taico gana varias veces más en una obra de Moscú que trabajando en casa. Y en las cuentas de un padre enfermo y un tejado que gotea la necesidad, siempre vence a la nostalgia cada vez que se marcha. Se va tras la siembra de primavera. Si el trabajo aguanta, el dinero llega cada mes, el futuro entero de una familia convertido en una cifra en la pantalla de un móvil. Pero la distancia también lleva sus propias cuentas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, de cada 3 hombres que parten hacia Rusia, uno jamás regresa para volver a vivir aquí. Un nuevo empleo, una nueva ciudad, a veces una nueva esposa. Mientras tanto, el campo ha pasado casi en silencio a manos de las mujeres. El Banco Asiático de Desarrollo y The Diplomat constataron que cerca de 9 de cada 10 emigrantes rurales son hombres. Las mujeres se quedan para arar, recoger algodón y limpiar los canales de riego. Y hay algo más que viaja desde aquí hasta tu vida. La principal exportación de Tayikistán es el aluminio. La fundición de talco ha llegado a generar hasta el 70% de las divisas del país. La lata que hay en tu nevera podría llevar dentro una huella de esta historia. Así es como ocurre. Un marido lleva años en Rusia. Un día, el móvil de su esposa se ilumina con 3 palabras: talak, talak, talak. Según una interpretación popular de la tradición islámica, pronunciar 3 veces talak basta para disolver un matrimonio. Algunos trabajadores emigrantes decidieron que escribirlo equivalía a decirlo y pulsaron enviar desde Moscú. Para las mujeres que lo recibieron bastaba una palabra más silenciosa: fin. ¿Cuántas fueron? Nadie conserva un recuento completo, pero fueron suficientes para obligar a actuar a las instituciones. El Consejo Islámico de Tayikistán dictaminó que el talak por mensaje viola la ley religiosa, debe pronunciarse en presencia de la esposa. Después el Estado prohibió por completo el divorcio por SMS. Un gobierno no prohíbe algo que nunca ocurre, pero debajo se esconde otra trampa. Muchas parejas se casan únicamente mediante el nikah, el rito religioso, sin registrar jamás la unión ante el Estado. Así que cuando llega el mensaje, la esposa descubre que legalmente nunca estuvo casada, sin pensión, sin bienes, sin nada que reclamar. Incluso las esposas con matrimonio registrado pueden esperar años. Los tribunales no pueden cerrar un divorcio sin localizar al marido en algún lugar de Rusia, según constató el IWPR. También existen otras presiones documentadas, son prácticas reales, pero no normas nacionales. La poligamia es delito. Se castiga con 5 años de cárcel o una multa cercana a los $10,000. Y aún así siguen existiendo segundas esposas unidas únicamente por el nikah, casos que rara vez llegan a juicio. Saca el móvil. Sujétalo en la mano. El mismo objeto con el que pides la cena puede acabar con un matrimonio. Aquí toda una vida compartida se cierra con una sola línea de texto. Y ese mensaje no es más que una cláusula de un código mucho mayor. Un código que nadie ha escrito. Ese código es lo que viene ahora. En junio de 2024, Tayikistán aprobó la ley número 2048 sobre tradiciones y celebraciones. Esta prohíbe la ropa considerada ajena a la cultura nacional. En la práctica, el hijab ha quedado prohibido con multas de unos $700 para los ciudadanos y de hasta 5.100 para los funcionarios, según la Biblioteca del Congreso y Euronews en 2024. Vuelve a leerlo. Un país cuya inmensa mayoría es musulmana ha prohibido el hijab. En campañas anteriores, la policía llegó a afeitar la barba a hombres en puestos de control.
El Estado incluso desaconseja poner nombres árabes a los bebés y recomienda elegirlos del Shahnameh, la gran epopeya persa. ¿Por qué? El gobierno afirma que teme el radicalismo importado y quiere anclar la identidad del país en su pasado persa. Estés de acuerdo o no, ningún parlamento occidental se adentra hasta tal punto en el armario. Y también entra en la cocina. Desde 2007, la ley limita el número de invitados que puede asistir a una boda o un funeral, así como su duración. El motivo resulta casi enternecedor. Las familias se arruinaban organizando grandes banquetes, compitiendo plato contra plato. Así que el Estado decidió regular la celebración misma. Hasta las fiestas públicas de cumpleaños han quedado sometidas a sus normas. Un gobierno con la mano puesta sobre tu lista de invitados. Pero también existen normas que ningún parlamento escribió. Aquí un huésped es considerado un regalo de Dios. El Dastarkán, el mantel sobre el que se sirve la comida, tiene su propia constitución. Primero se sirve el té al invitado antes de hablar de cualquier asunto. Y un proverbio recogido por la UNESCO asegura que si comes el osh de alguien, le debes respeto durante 40 años. Rechazar la hospitalidad puede herir más profundamente que un insulto. Un Estado que legisla sobre el hijab y las listas de invitados. Un pueblo cuya ley no escrita afirma que el forastero come primero. Quédate con ambas realidades, porque el reglamento esté escrito o no, aún no es la carga más pesada sobre estos hombros. La carga más pesada es el invierno. Así se siente la pobreza aquí hora tras hora. El salario oficial medio rondaba los 2.227 somonis al mes. A mediados de 2023, unos $203, la última cifra oficial disponible. Apenas $6.70 al día. En 2025, el Banco Mundial calculó que el 14,8% de los tayikos vivía con menos de $4,20 diarios. Según el criterio nacional, el 19,9% vivía por debajo del umbral de pobreza del país en 2024. Detrás de cada porcentaje hay familias obligadas a elegir entre carbón y carne. Y entonces cada octubre, las luces empiezan a apagarse. Tayikistán, un país que depende casi por completo de la energía hidroeléctrica, raciona la electricidad prácticamente todos los inviernos de octubre a abril, con un déficit estacional de miles de millones de kilovatios hora, según informaron la UNESE y Eurasianet en 2025. Los ríos se congelan, los embalses descienden, las turbinas se ralentizan, los pueblos reciben unas pocas horas de electricidad al amanecer y otras pocas por la noche. Los niños estudian con linternas. Ahora coloca junto a esta imagen la fundición de aluminio de Talco, la mayor empresa exportadora del país. Consume cerca del 40% de toda la electricidad nacional. Los pueblos quedan a oscuras para que la fundición siga encendida. ¿Por qué elegiría eso un gobierno? Porque la fundición genera las divisas necesarias para comprar trigo, combustible y medicinas. No es crueldad, es un triaje de supervivencia. Y quizá ese sea el hecho más frío de todos. Y el trabajo que queda recae sobre las mujeres que vimos en el capítulo 2, mientras los hombres están en Rusia. Esposas y madres soportan una carga de trabajo que jamás estuvo pensada para un solo par de manos. Transportan agua, recogen algodón, limpian los canales de riego, con salarios bajos y sin protección. Y según investigadores del Banco Asiático de Desarrollo, a menudo ni siquiera controlan el dinero que ganan. Una persona razonable podría detenerse aquí y archivar la historia de este país bajo una sola palabra: tragedia. Así que después de todos los inviernos a oscuras, los hombres ausentes y las despedidas nunca pronunciadas, queda todavía algo hermoso aquí. La respuesta no es simplemente que sí. La respuesta explica por qué algunos viajeros llaman a este lugar la tierra más injustamente ignorada del planeta.
Deja atrás los valles, y el país cambia de rostro. El 93% de Tayikistán es montaña. Y esto no son simples colinas. Esto es el Pamir, el nudo donde se entrelazan las cordilleras más altas de Asia, un lugar que los mapas antiguos llamaban el techo del mundo. El pico Ismoil Somoni se eleva hasta los 7.495 metros, unos 24.600 pies más alto que cualquier cumbre de Norteamérica. Cerca de él se extiende el glaciar Fedchenko, 77 kilómetros de hielo y hasta 1 kilómetro de profundidad. Es el glaciar más largo del planeta fuera de las regiones polares, en un país que la mayoría ni siquiera sabría situar en el mapa. Atravesando todo este paisaje, discurre la carretera del Pamir, una cinta de asfalto construida por los soviéticos y una de las rutas internacionales más altas del mundo. Asciende entre lagos turquesa y murallas de 6.000 metros. Quienes la recorren suelen hablar de ella durante el resto de sus vidas. La naturaleza salvaje que la rodea está protegida por el Parque Nacional Tayiko, Patrimonio Mundial de la UNESCO, que ocupa casi 1/5 parte del país. Y estas montañas nunca permanecen quietas. En 1911, un terremoto hizo caer una ladera entera sobre el valle de un río, sellándolo con una presa natural de más de medio kilómetro de altura. Tras ella nació el lago Sares, decenas de kilómetros de agua azul y helada, que no debería existir, contenida únicamente por escombros. Durante un siglo, los ingenieros han estudiado qué ocurriría si esa barrera llegara a ceder. El lago simplemente permanece allí, esperando. Este es el país más pobre de la antigua Unión Soviética, pero contemplado desde las alturas, no parece pobre en absoluto. Y este paisaje protege algo todavía más antiguo, un secreto del que muy pocos en Occidente han oído hablar. Todo comienza con un lago del color de la turquesa tallada a 2.195 metros de altitud, en los montes Fan. Se llama Iskanderkul, el lago de Iskander. Iskander es el nombre persa de Alejandro Magno. La leyenda cuenta que su ejército acampó en estas orillas durante su marcha hacia Sogdiana. Los habitantes hablan de su caballo favorito perdido en las aguas y que regresa, según cuentan, en las noches iluminadas por la luna. Nada de eso aparece en los libros de historia, pero todo permanece guardado en el nombre. El secreto más profundo se oculta en el valle vecino. El valle de Yaghnov es el último lugar del planeta donde todavía se habla un descendiente directo del sogdiano, la lengua de la propia ruta de la seda. Era el idioma que utilizaban los mercaderes para transportar seda, papel y vidrio entre China y Roma hace 1000 años. Los imperios cayeron. Las rutas cambiaron. La lengua desapareció en todas partes, salvo en un puñado de aldeas aisladas durante meses por las avalanchas, según informa Kabar. Asia. Unos pocos cientos de agricultores todavía conversan mientras toman té en la lengua fantasma de una gran ruta desaparecida. ¿Por qué el mundo nunca se ha dado cuenta? En parte porque el valle se mantuvo inaccesible, y en parte porque nadie busca historia viva en el país más pobre de la antigua Unión Soviética. Hasta el nombre de la capital esconde una pequeña historia. Dusanbe significa lunes, una capital nacional bautizada por el mercado de la antigua aldea, que se celebraba los lunes. Pero en toda esta maravilla se esconde una verdad afilada. Occidente conserva su ruta de la seda tras las vitrinas de los museos. Aquí, en cambio, la ruta de la seda todavía respira en un valle sin carreteras asfaltadas, en frases que ningún turista escucha. El mundo no perdió esta historia, simplemente dejó de buscarla. Ahora deja las leyendas en lo alto de la montaña, abajo en los valles junto a un mantel cubierto de arroz humeante. El verdadero carácter de este país es mucho más fácil de encontrar y mucho más cálido. Para comprender a los tayikos, olvida las estadísticas y siéntate ante un Dastarkhan. Se extiende el mantel y el orden de las cosas queda establecido. Primero albaricoques secos, almendras salvá y panes redondos. Después el té.
siempre el té antes de hablar. El invitado es un regalo de Dios. El más joven de la mesa sirve el té. Y en el centro de este universo culinario se encuentra el Oshi Palav, arroz plov cocinado, lentamente con zanahoria, cebolla y cordero. En 2016, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial, con hasta 200 variantes registradas. Los proverbios se encargan de explicarlo. Sin Osh no hay amistad. Come el Osh de alguien y le deberás respeto durante 40 años. Un plato que funciona como un contrato. El plov es el pegamento social, aunque con un matiz masculino en la choicona, la casa de té. Los hombres lo cocinan juntos en enormes calderos kazán para bodas y regresos al hogar mientras remueven, discuten y cantan. Piensa en lo que esto significa en un país al que llevamos 7 capítulos describiendo como pobre. Un hombre que vive con $203 al mes pondrá su mejor comida delante de un desconocido y se sentirá herido si éste apenas la prueba. Aquí la hospitalidad no es una partida del presupuesto, es identidad. La única riqueza que ninguna economía de remesas puede tocar. Lo único que no puede enviarse a través de un teléfono. Si esta noche una familia de una aldea montañosa tayika te invitara a entrar, ¿te sentarías ante su dastarkán y comerías plov del plato compartido? Cuéntamelo en los comentarios. Quédate con esta calidez porque esta misma nación hospitalaria fue puesta a prueba no hace tanto tiempo por lo peor que puede sucederle a un país. Y casi nadie fuera de sus fronteras lo recuerda. En 1991, Tayikistán se convirtió en un país independiente. En cuestión de meses, comenzó a desmoronarse. Entre mayo de 1992 y junio de 1997, el nuevo estado libró una guerra civil entre facciones regionales y políticas. El conflicto más sangriento jamás librado en territorio de la antigua Unión Soviética. Las estimaciones hablan de entre 20,000 y 150,000 muertos. Unos 50,000 solo durante 1992, según Conciliation Resources y RFE/RL. La forma más honesta de decirlo es la que emplean los historiadores. Nadie llevaba la cuenta con precisión porque todo el mundo estaba huyendo. Cerca de 1,2 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares, entre 1 de cada 10 y 1 de cada 5 habitantes del país. La herida económica fue igual de profunda. A finales de 1992, el 80% de la industria del país había quedado destruida en el sur, prácticamente toda. Entre 1992 y 1996, la economía perdió más de la mitad de su tamaño. Y en 1998, apenas generaba $215 por habitante según los registros de Conciliation Resources. Compáralo con el capítulo 1. Los $1,430 de 2025 que parecían tocar fondo son casi 7 veces más de lo que producía el país hace apenas una generación. Y aquí la historia cierra el círculo. ¿Por qué 1 de cada 7 hombres trabaja en Rusia? ¿Por qué tantas esposas esperan a maridos a los que solo ven una vez al año? ¿Por qué un matrimonio puede terminar con un mensaje? Porque toda una generación creció entre los escombros de una economía que no tenía nada que ofrecerles. Y la carretera a Moscú era la única salida. Los divorcios por mensaje del capítulo 3 comenzaron a escribirse en cierto modo en 1992. Sin embargo, Occidente, capaz de nombrar todas las batallas de los Balcanes, de aquella misma década apenas conserva recuerdo de esta guerra. El continente equivocado. El ciclo informativo equivocado. 100,000 muertos en la oscuridad. Pero esta historia no termina entre cenizas. De ellas, los tayikos comenzaron a levantar algo que pronto podría superar cualquier obra de su clase en todo el planeta. En el río Baksh, el país más pobre de la antigua Unión Soviética,
está construyendo la presa más alta del mundo. Cuando esté terminada la presa de Rogun, alcanzará los 335 metros más que la Torre Eiffel. Sus turbinas producirán una potencia similar a la de unos 3 reactores nucleares electricidad para cerca de 10 millones de personas. El doble de lo que el país genera actualmente, según New Civil Engineer, en 2025 y el Banco Mundial. El Banco Mundial encabeza la financiación con unos $3,000 millones movilizados. Y entre 2024 y 2025, el muro de la presa se elevó cerca de otros 100 metros. Para un país que pasa cada invierno a oscuras, esto no es un monumento a la vanidad. Es un interruptor de luz todavía en construcción. Ya lo habían hecho antes. En tiempos soviéticos, la presa de Nurek fue la más alta del mundo durante décadas y todavía genera cerca del 70% de la electricidad del país. Hoy los visitantes viajan hasta allí solo para plantarse sobre ella. Y las grandes cifras también empiezan a cambiar. La economía creció un 8,4% en 2024, uno de los ritmos más rápidos de la región. Y el Banco Mundial prevé alrededor de un 7% para 2025. La pobreza medida con el umbral de $4.20 diarios cayó al 14,8% en 2025. Retrocede por los años $215 por habitante en 1998-1. $430 en 2025. Sigue siendo el último entre los estados postsoviéticos, pero crece más deprisa que casi todos ellos. Hasta la carretera del Pamir empieza a dar beneficios al atraer un flujo cada vez mayor de viajeros que la sitúan entre las mejores rutas por carretera del planeta. Pero el hormigón y las tasas de crecimiento por sí solos no llenan de orgullo a una nación. Lo hace su gente. Y el rostro que este país eligió para representar su orgullo quizás sea la mejor historia de toda esta película. Una medalla de oro hecha posible por las manos desnudas de una madre. Río de Janeiro, agosto de 2016. Final de lanzamiento de martillo. Un lanzador de Dushanbe, llamado Dilshod Nazarov, lanza el martillo a 78,68 metros y conquista el primer oro olímpico de la historia de Tayikistán. De vuelta a casa, la gente inundó las calles para recibirlo. Pero el detalle que realmente importa se remonta mucho más atrás. Durante los años más duros, su madre fabricaba a mano el material con el que entrenaba, porque el país apenas tenía nada que ofrecer a sus deportistas, según relatan Olympics.com y Global Voices. El país más pobre de la antigua Unión Soviética no compró a un campeón, lo vio crecer. Pero el orgullo más profundo se remonta 1000 años más atrás. Esta es una nación persa, el extremo oriental del mundo de habla persa. Rudaki, considerado el padre de la poesía persa, nació en estas tierras en el siglo IX. Los escolares desde Teherán hasta Samarcanda todavía recitan sus versos. La moneda que llena las carteras tayicas, el somoni, lleva el nombre de Ismoil Somoni, el soberano samánida, cuyo reino se extendió desde el Pamir hacia el Océano Índico. La montaña del capítulo 1, la que dejó atrás los nombres de Stalin y del comunismo, lleva ahora el suyo. El Shashmakom, una tradición musical con siglos de antigüedad, todavía llena de música los patios de las bodas. Y durante las fiestas, los jinetes luchan por el premio en el Buzkashi, el salvaje antepasado centroasiático del polo. Así que olvida esa etiqueta perezosa, otro país acabado en Stan. Esta es una de las culturas vivas más antiguas del planeta, vestida con las ropas de uno de sus estados más jóvenes y pobres. Ahora ponlo todo en orden: los mensajes, y el las presas, y los divorcios. Contémplalos de nuevo uno junto al otro, y dejan de parecer contradicciones. Recorre de nuevo todo el país entre tus manos como las cuentas de un rosario. El estado más pobre de un imperio desaparecido, heredero de sus montañas más grandiosas. Una tierra vaciada de hombres sostenida por sus mujeres.
Un matrimonio terminado con 3 palabras escritas dentro de una cultura donde compartir un plato de arroz crea 40 años de respeto. Un gobierno que cuenta a los invitados de tu celebración al frente de un pueblo, cuya ley más profunda afirma el invitado come primero. No son contradicciones. Son una misma realidad contemplada desde distintos ángulos. Una pequeña nación atrapada entre el imperio, la montaña y el mercado, que cada día vuelve a elegir conservar su dignidad. La emigración es amor convertido en transferencias bancarias. La hospitalidad es una riqueza que ningún umbral de pobreza puede medir. Incluso el divorcio por mensaje de texto, el hecho más cruel de toda esta historia, muestra lo que sucede cuando la distancia se impone entre personas cuya cultura entera fue construida sobre la cercanía. Todo lo que has escuchado se apoya en fuentes identificadas el Banco Mundial, la UNESCO, RF, E/RL y las Naciones Unidas. Porque este país merece algo mejor que simples rumores. Y no necesita tu compasión. La compasión mira desde arriba. Comprender es mirar de frente a 11 millones de personas jugando una mano difícil sin que les tiemblen las manos. Solo queda una pregunta, y no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver contigo. Así que mira de frente una última vez. Si hubieras nacido en Dushanbe, en lugar de donde naciste, todo lo que consideras normal, tu trabajo, tu boda, la distancia que te separa de las personas que amas, estaría definido por una realidad diferente, elegida por ti mediante una línea en un mapa. En algún lugar esta noche, un teléfono se iluminará en una aldea de montaña con un mensaje que pondrá fin a un matrimonio. Y en algún lugar cercano alguien estará extendiendo un mantel con albaricoques y té para recibir a un desconocido, porque esa ley es más antigua que cualquier gobierno. Ambos mensajes proceden del mismo país. ¿Cuál de ellos llega? Depende de lo cerca que las personas decidan permanecer. Así que si esta fuera tu vida, la espera, las montañas, los 40 años de respeto por un plato de arroz, ¿a qué te aferrarías primero? Escríbelo en los comentarios. Los leo todos. Y existen decenas de países como este invisibles, mal etiquetados, jamás visitados. Vamos a encontrarlos hasta el último. No te alejes.